Y créame, hermano, que eso es algo que se aprende con el tiempo. A su nombre. Con el tiempo te das cuenta que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo, el instante presente. Y escuche esto, con el tiempo aprendes que un buen pastor no se encuentra fácilmente. Y aquel que lo tiene debe de aprender a amarlo, obedecerlo y respetarlo. Mire, yo me honro que en mi vida Dios me dio un buen pastor. Un hombre que fue una inspiración para mí. Cuando llegué a la iglesia y veía la unción del Espíritu con la cual hablaba, la sabiduría que transmitía en cada mensaje, me acuerdo que tiernecito yo en aquel banco, yo decía, Señor, si algún día yo fuese usado como Él lo es. Me acuerdo que con sus mensajes me hacía llorar, me hacía reír. Me acerqué a Él lo más que pude, hasta el momento en el cual se convirtió para mí en un padre. Y yo sé que me convertí para Él en un hijo. Cuando entré al ministerio pastoral, era mi mejor consejero. Aún ya pastoreando acá en los Estados Unidos con más de 20 años de pastorado, cuando a veces venían situaciones a mi vida dentro del ministerio pastoral que yo creía que necesitaba un consejo, lo llamaba a él. Con unos casi 50 años en el ministerio, él había acumulado en su vida sabiduría para aconsejar. En él siempre encontré el consejo apropiado, el consejo sabio. Siempre hubo en él una palabra sabia para mí. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes a alguien así a tu lado y aprendes a amarlo de la forma que yo amé a mi pastor, tú no te das cuenta cuando los años van pasando. Llegó el momento en que mi pastor alcanzó los 80 años de edad y se empezó a enfermar. Y entonces le dio una enfermedad grave, me llamaron, mi esposa y yo nos montamos en un avión rápido y nos fuimos para Puerto Rico. Lo fui a ver. No podía hablar, ya no podía hablar. Se expresaba escribiendo en una pequeña pizarrita que le daban, y cuando yo llegué, rápido que me vio, hizo así, acostado en la cama de enfermo, y yo fui y lo abracé y él me abrazó y le pidió a la hija la pizarrita y me escribió. ¿Sabe qué me empezó a escribir? Textos bíblicos que me acordaban a mí lo que él me enseñó más de 20 años atrás, más de 30 años atrás. Sus enseñanzas. Me escribió que no cambiara mi mensaje, que siguiera siendo el mismo siempre. Me escribió tantas cosas y yo leía todo lo que aquel hombre me escribía con lágrimas en mis ojos, pero conteniéndolas porque no quería llorar frente a él. Después me pidió que bajara mi cabeza. La bajé, y cuando la bajé, puso sus 2 manos sobre mí. Cerró sus ojos. Y yo sabía que aquel anciano
oraba por mí antes de que Dios se lo llevara a la eternidad. Sintiendo ya que no podía contener mis emociones, me despedí y comencé a salir del cuarto y mi esposa al lado mío, y yo no quise mirar para atrás porque mi espíritu me dejaba ver que después que yo regresara a los Estados Unidos no lo volvería a ver más. Y yo estaba tan compungido en mí que yo no quería mirar para atrás, pero mi esposa miró. Mi esposa me dice que cuando ella miró para atrás, él me estaba mirando a mí con una sonrisa en sus labios, haciéndome con la mano. Serebequita la vaquilla más soy. Cuando mi pastor pasó a morar con el Señor, que yo llegué a Puerto Rico, me llamaron, me dijeron: queremos que prediques en el funeral de él. Cuando yo llegué a Puerto Rico, se lo estaban velando en el templo. Estaban las sillas de los familiares, su esposa, la silla de sus hijas. Al lado de la esposa de él había una silla vacía. Y me dijeron: como te comportaste como un hijo y él te amó como un padre, tu silla está entre los hijos de él. Usted sabe, mi hermano, hay gente que no aprende a apreciar lo que Dios le ha dado. Se creen que los pastores lo van a tener para siempre, pero no es así. O yo, nosotros no duramos para siempre. ¿Sabe algo? A mí ya me mandaron noticias del cielo. Y las noticias fueron claras para mí y fáciles de entender. Hace meses atrás, pastor, teníamos una campaña en nuestra iglesia con un tremendo hombre de Dios. En medio de una tremenda unción del Espíritu, aquel hombre se acercó a mí, me tomó la mano, me dice: siervo, así dice el Espíritu de Dios, prepárate porque planifico mandar a buscarte.